Radiola Radio. Radiola Radio. Sueña tu sueño. Vive tu sueño. Vive tu sueño. Radiola presenta Despierta. Tonantzin Sol con Nancy Méndez. Un programa sobre desarrollo personal y espiritual. Bienvenidos. Vamos a pasar. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, perdón, bienvenidos a todos ustedes. Yo ya estoy en otro mundo, estoy en otro día y en otro horario, pero no. Hora del centro de la República Mexicana son las 8 de la noche con 36 minutos de este 28 de marzo de 2023. Todavía. Nosotros muy contentos de poder compartir con ustedes el programa de hoy, delicioso programa que nos regala mi querida Nancy Méndez, Despierta Tonantzin Sol. Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas noches, chicos. Pues excelente, muy feliz, muy contenta. Y bueno, también feliz de estar aquí, ¿verdad? Con Jerry, contigo, ¿no? Sandra hermosa. Y Muchas la verdad, pues, los dos muy agradables siempre, ¿no? Siempre en pro y en ayuda de Radiola. Y pues gracias también a mis alumnos que pues ya los vi que ya se están conectando, ¿no? ¿Ya? Y espero que hayan invitado a mucha gente, ¿no? Sobre todo a la gente que tiene como mucho resentimiento y mucho rencor, ¿no? Que todavía estamos ahí como en el no te voy a perdonar, ¿no? Entonces, pues inviten por favor a toda la gente que lo requiera. Y recuerden, chicos, que si de todos modos no alcanzan a ver toda la transmisión o no puede la gente que ustedes quieren o que creen que les serviría este programa, pues lo pueden repetir, ¿verdad? Entonces, pues sí, estoy muy bien, Sandra. ¿Y ustedes cómo están? A gusto, fíjense que ustedes no lo saben, pero antes de comenzar el programa nos aventamos una charla con mi querida Nancy. Oye, sí es la liga, ¿verdad? ¿Estamos bien ya con la Sí, liga? Ok. sí. Ustedes que se están conectando y ayúdennos a invitar a más personas, como bien lo decía Nancy, porque el tema de hoy es hermoso, la magia del perdón, porque muchas veces vivimos odiando, vivimos no perdonando, creyendo que le hacemos daño a la otra persona. Jerry, bienvenido. Hola Nancy, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, y la verdad estamos muy a gusto, nos encanta escucharte, nos encantan tus temas, nos encanta lo que vamos a aprender hoy en esta noche, así que les pedimos a las personas que ya se están conectando, su lluvia de emojis, corazones al mismo tiempo, manitos al mismo tiempo, esta reacción está aquí mismo en el chat en vivo. ¿Qué te parece, Nancy, si agradecemos a quienes nos están saludando ahorita para que te arranques con Claro. el tema? Y les invitamos a que si tienen algún comentario respecto al tema o a lo que ustedes gusten, lo hagan porque los vamos a leer un poquito más adelante. Por lo pronto, hoy la primeritita en conectarse es Laurita Mendoza. Buenas noches, Laurita. Qué gusto verte por aquí. Sebe Siri, besitos para Siri que también nos acompaña hoy. John Touchak dice buenas noches. Fika Mosha, buenas noches. Esperando saludos, Nancy hermosa. Angélica Ruiz, hola, buenas noches, saludos a Nancy y todo el staff, lista para aprender, bienvenida Angie. Melos Remigio, buenas noches Nancy, Iván Escobar, hola, qué bonitos son tus alumnos, porque Son luego hermosos. a nosotros nos encanta que lleguen y saluden, pero hay gente que a veces puede resultar penosa y no nos saluda, gracias a quienes nos están saludando. Pues, ¿qué te parece si comenzamos con este tema que nos va a aportar mucho hoy en esta noche, la magia del perdón? Claro. Pues fíjense que pues muchas gracias a todos los alumnos. Yo sé que estos temas no solamente son para la gente nueva, sino que ayudan a reforzar también para las personas que están en terapia. Ajá, obviamente ayuda a reforzar todo lo que trabajamos en terapia, las personas que van a retiros, por ejemplo, todas las chicas que nos fuimos este fin de semana a Acapulquito, ¿no? A trabajar la feminidad, pues este tema refuerza igual, ¿no? Todas las personas que asisten a talleres, retiros, conferencias y terapias. Son temas que ayudan a reforzar
lo que a lo mejor entendemos y a veces no tan entendemos y la vida nos hace entender de una manera a veces no tan grata. Entonces, bienvenidos todos y pues bueno, vamos a hablar de lo que es la sanación del perdón. Y fíjense que voy a iniciar entendiendo qué es lo que creemos como perdón. Ajá, en base a la trayectoria que tenemos en Latinoamérica y también mucho tiene que ver las creencias religiosas, se maneja este tema del perdón, ¿no? Y se maneja este tema de tenemos que perdonar a nuestros padres, tenemos que perdonar a los demás, pero fíjense que vamos a hablar desde las raíces, porque a mí me gusta hacerlos pensar mucho y me gusta que todos ustedes pues empiecen a hurgar ahí en el interior. Fíjense que algo que tiene el ser humano es que todos, absolutamente todos en la vida queremos ser felices. Todos queremos ser felices y estamos en busca de la felicidad de una manera o de otra. Muchas veces creemos que la felicidad es tener todo lo que está afuera para llenarnos. Otras veces creemos que con que nos amen es suficiente. Otras veces creemos que tener salud, tener dicha, bueno. Y entonces aquí siempre estamos en busca de la felicidad y estamos tratando de huir del sufrimiento, ¿ok? Entonces, fíjense que en esta cuestión de querer huir del sufrimiento, nosotros lo que hacemos es evitar las situaciones como desagradables, ¿no? Y también a las personas desagradables. Regularmente yo no voy a querer, yo no voy a querer en mi mundo a las personas que según yo testifico, que me han hecho algo o que ellas me han criticado, me han juzgado o han creado algún dolor en mí. Y regularmente, si yo trato de ser bondadosa con algunas personas, pareciera que lo estoy haciendo sin interés, cuando realmente la mayoría de las veces lo estoy haciendo para obtener algo de esas personas. Esto es algo muy inconsciente, no es algo que tengamos expuesto tan fácilmente. Entonces, cuando nosotros estamos en espera de que otra persona nos dé felicidad, nos atamos también a mucho sufrimiento. Y obviamente, cuando nosotros nos hemos sentido ofendidos porque esas personas de alguna manera no cubrieron nuestro aferramiento propio, entonces vamos a buscar la forma de desquitarnos de esas personas. Y lo primero, fíjense que en esta cuestión del perdón se nos ha enseñado mucho, incluso en las leyes tradicionales del hombre, que el hombre tiene que ser perdonado por sus acciones. También juzgado por sus acciones antes de ser perdonado. Obviamente al juzgar estás entendiendo que esa persona creó un mal, ¿no? Pero fíjense que es mucho también parte del egoísmo. La palabra del perdón tiene mucho que ver con nuestro propio egoísmo. El creer que realmente porque pecamos diferente o de diferente manera tenemos el derecho o no el derecho a absolver a la otra persona por sus actos. Y entonces evitamos entender que esos actos a lo mejor eran incluso necesarios, ¿no? Nosotros tendemos a ser como un tipo de jueces y esos jueces internos, que es nuestro ego, determina qué acciones merecen ser perdonadas y qué acciones merecen ser castigadas. Y mucho se dice del perdón. Fíjense que hay gente que dice yo perdono pero no olvido, ¿no? Y bueno, pues yo quiero aquí hablarles de lo que habla transpersonal y de lo que habla el budismo. Y fíjense que más bien en base al budismo, pues el perdón es una palabra que ni existe. Ajá, o sea, el perdón no existe. Pero bueno, ¿por qué no existe? Vamos a ver. Quiero contarles una historia muy bonita de Buda. A lo mejor mis alumnos ya algunos la conocen. Y fíjense que en esta historia de Buda era un hombre que tenía dos hijos. Estos dos hijos realmente pues les empezó a llamar mucho la atención lo que hacía Buda, toda la enseñanza que él impartía. Entonces estos dos chicos seguían a Buda y entonces el padre de estos dos chicos decía, pues ¿cómo es posible si mis hijos al revés de estar ahí sentados sin hacer nada, podrían estar labrando la tierra, podrían estar trabajando, haciendo otras cosas? Ese hombre que los perturba, ese hombre que los lleva a lugares que no debe, ese hombre que los saca de lo que ellos deberían de estar haciendo. Eso no es agradable, ese hombre me las va a pagar. Entonces ese hombre empezó a generar mucho odio, mucho malestar, mucho malestar en contra de Buda. Entonces en una de las pláticas, él asistió a esta plática con Buda y cuando él llegó a ver a Buda, lo único que hizo fue insultarlo y al acercarse lo escupió, ¿no? Entonces Buda, pues siendo Buda,
solo sonrió y dijo, gracias, ¿no? Obviamente las personas que estaban ahí, todos los monjes que estaban ahí con Buda, pues muchos se alteraron, se enojaron, querían atacarlo. Buda dijo, tranquilos, ¿no? Y entonces este hombre se fue muy molesto, dijo, mejor yo me voy porque yo no puedo con este enojo, yo no puedo, lo voy a destrozar. Entonces se fue, pero Buda nunca lo insultó, Buda nunca lo hirió, Buda nunca le dijo nada. Este hombre partió a su hogar y toda la noche estuvo pensando, ¿cómo es posible? Lo insulté, lo humillé, lo sobajé frente a todos sus discípulos y no hizo nada, solo me sonrió. ¿Qué pasa con este hombre? ¿Estará cuerdo? Y toda la noche estuvo trabajando en esos pensamientos. Entonces entendió que él había actuado de una manera muy desagradable. Al siguiente día asistió a ver a Buda y le dijo, Buda, solo quiero pedirte perdón porque creo que la acción que tomé ayer fue muy agresiva y quiero que me expliques cómo es posible que me hayas dado las gracias después de esta acción. Y bueno, pues estoy aquí, no comprendo por qué no te enojaste. Entonces Buda dice, pues yo no tengo nada que perdonarte. No hay ninguna acción que yo tenga que perdonarte. Yo te di las gracias porque tú me demostraste dos cosas. Una, me acabas de demostrar que gracias, de verdad gracias porque me demostraste que yo ya no soy presa del enojo. No me enojó que me escupieras. Sin embargo, también te doy las gracias porque acabas de mostrarme cómo todavía mis discípulos son todavía presas del enojo. Todavía ellos tienen esa perturbación mental, ¿no? Lo primero. No lo perdonó porque no había ninguna acción que perdonar, al contrario, había una acción que agradecer. Lo siguiente, yo no te puedo perdonar en estos momentos porque esa persona a la que ofendiste ya no está aquí. Y tampoco el que ofendió, el que escupió, está aquí. Eso quedó en el pasado. ¿Por qué? Porque ese hombre, al estar toda la noche trabajando con su ser, al estar entendiendo, de alguna manera comprendió que había hecho algo que no estaba bien. Entonces, y Buda obviamente reflexionó y se dio cuenta que gracias a ese hombre, ahora tenía la capacidad de demostrar que él podía dominar el enojo. Entonces, fíjense muy bien, a veces nosotros no perdonamos a las personas porque creemos que el daño sigue ahí, pero el daño ya no está ahí, el daño fue en el pasado. ¿Cuántas veces a una mujer la violan? Pues te violaron una vez, pero todas las veces que tú recuerdas ese episodio con dolor, estás siendo violada y le estás permitiendo a esa persona que se lleve nuevamente tu energía. ¿Ok? ¿Cuántas veces que alguien te ha engañado, estás enojado porque esa persona te engañó? Y a lo mejor ya pasaron 10 años y a lo mejor la persona ya no es ni la misma, a lo mejor esta misma enseñanza le dejó nuevas capacidades en su mente, en su ser, en su energía, pero nosotros seguimos aferrados al enojo, ¿verdad? Entonces, más bien, el ego tiene mucho que ver con esta frase del perdón. Ajá. El ego nos hace creer que estamos indignados, que hemos sido víctimas. El ego nos hace creer que el otro nos debe y que nosotros tenemos la capacidad o el derecho, por sentirnos ofendidos, de juzgarlo, de enjuiciarlo e incluso de castigarlo y crear venganza, ¿no? Una venganza puede ser no hablarle, otra venganza puede ser a lo mejor pegarle, ofenderlo, juzgarlo, criticarlo, retirarle mi amistad, crear chismes, o sea, hay muchas formas, ¿no? Lejos de la compasión, lejos de la empatía. Y aquí, fíjense muy bien que yo no soy la misma persona después de ocasionar un daño, pero tampoco soy la misma persona después de que alguien me ocasionó un daño. Entonces, la otra persona es exactamente lo mismo. Las dos personas tenemos la capacidad de empezar a enfrentar y entender que ese daño a lo mejor incluso era necesario. Pero, ¿saben? Tenemos, y esto es un tema budista, tenemos algo que se llaman perturbaciones mentales, ¿no? Y les voy a hablar de 3 venenos de la mente de los que Buda nos habla. El primer veneno es la ignorancia. Y fíjense que en base a la ignorancia que todos los seres humanos pues la tenemos, algunos trascendemos algunas partes de la ignorancia, otros no la hemos trascendido.
Y hay muchas vertientes en las que podemos todavía aumentar nuestro grado de sabiduría, de conciencia. Pero cuando hay ignorancia, una persona tiene falta de fe. Cuando una persona tiene ignorancia, esa persona también le falta mucha introspección. Y cuando una persona goza de ignorancia, no está preocupada ni le interesa la evolución. Cuando una persona tiene ignorancia, está muy lejos de amar, de respetar, de cuidar, porque no sabe cómo hacerlo. Y fíjense que Jesucristo, que era un gran sabio, decía, la verdad os hará libres, ¿no? Y la verdad, entender la verdad, ¿cuál verdad? Pues la verdad es que el otro no está haciéndote nada. El otro hace cosas porque habitan en él, ¿ok? Si una persona miente, esa persona miente y ya. Si una persona engaña, esa persona engaña y ya. ¿Crees tú que porque esa persona miente a otros no te va a mentir a ti? Tiene toda la capacidad de mentirte. Entonces nosotros generamos expectativas en base a esas personas. Cuando esas personas no cumplen con nuestro aferramiento propio o con nuestras expectativas, entonces creemos que esa persona merece ser castigada. Entonces estamos en toda la capacidad y arrogancia de creer que tenemos la capacidad de perdonar a esa persona. Como si el que yo le dijera te perdono lo absolviera de absolutamente todo lo que esa persona cometió. Y no es así, ¿no? No es así de fácil. Fíjense que tenemos algo que se llama autoimportancia. Y todo lo que no trae esa autoimportancia me va a agradar. Es decir, si una persona hace todo lo que yo necesito de ella, me dice todo lo que quiero oír de ella, entonces mi autoimportancia crecerá. Cuando esa persona no hace lo que yo espero, cuando esa persona decepciona mi creencia, entonces esa persona acaba de caer de mi gracia y entonces esa persona yo le voy a tener mucho rencor. ¿Pero por qué? Pues porque desde mi ignorancia también voy a ignorar que yo tengo situaciones que me hacen sentir daño y dolor. Miren, se dice que el sufrimiento no existe. Ujú. El sufrimiento no existe, pero es un proceso mental. Ajá. Una persona, y hay sufrimientos, por ejemplo, cuando te inyectan, ¿no? Cuando a lo mejor te cortas. Bueno, estos son dolores del cuerpo y esto es algo natural. Pero los sufrimientos internos tienen mucho que ver con cómo maneje yo las situaciones y con cómo maneje yo las emociones. Y si yo no sé manejar la ira, va a ser muy difícil que alguna cosa que se salga de mi control no me haga enojar. Ujú. Si yo no sé lidiar con las decepciones, con las expectativas, si yo no trabajo en mi interno, si yo no genero un poco más de conocimiento, voy a tener mucha ignorancia y siempre me voy a sentir víctima de los demás. Y por la misma ignorancia voy a creer que las demás personas me hacen cosas. Soy totalmente ignorante de las leyes, soy totalmente ignorante de los procesos universales y soy totalmente ignorante incluso de mi propio destino y de que yo tengo la decisión de tener o no tener rencor, tristeza, ira, ¿no? Infinidad de cosas en mí. Entonces, la ignorancia es uno de los venenos más terribles de la mente. Y de aquí, de la ignorancia, pues podemos derivar muchísimas más. Yo les mencioné la falta de fe, la falta de introspección, la poca evolución, el odio, ¿no? Bueno, pero fíjense que ese es uno de los tantos venenos y surgen muchos más de aquí. El siguiente veneno es el apego. Por apego yo puedo creer que no voy a perdonar a una persona, que yo tengo derecho o no a perdonar o no a una persona. Y es que del apego surge, por ejemplo, la agitación mental, surge el orgullo, ¿no? Y del apego puede surgir también la venganza. Ajá. Es decir, han oído, incluso hasta hay canciones, ¿no? Que te lo dicen, pues si no es mía, no es de nadie, ¿no? Entonces, ahí vamos por la vida queriendo ir haciendo amarres, sufriendo, haciéndonos la víctima, dándole todas las armas y todas las riendas de nuestra felicidad a la otra persona. Y si la otra persona se lo cree, bueno, pues ya, ¿qué les digo que va a hacer con nuestro ser? Y el tercer veneno sería la agresión. Ujú. Y este otro veneno es cuando realmente el ego ya te dominó. En el budismo se cuentan 108 perturbaciones mentales, por eso los yapamalas, ¿no? Los rosarios budistas.
Y las 108 perturbaciones mentales hablan del odio, del rencor, de la tristeza, la ira, la envidia, la traición, todo esto, ¿no? El rechazo, la injuria. Y fíjense que estas 108 perturbaciones mentales son procesos que la mente crea a partir de las experiencias de la infancia. Entonces, si yo tengo ya una creencia bien formada, puede ser que como primera instancia yo tengo ignorancia. La segunda, seguramente tengo apego, no solamente a la persona, sino a la mejor a mis propias creencias. Y la tercera, como yo me creo más que esa persona, como mi autoafirmación o en este caso mi autoimportancia es mejor, es más importante. ¿Cómo es la autoimportancia? La autoimportancia es que yo creo que todo gira alrededor de mí. No me interesa si la otra persona no tuvo papá, no tuvo mamá, no me interesa si la otra persona nadie le enseñó a respetar, nadie le enseñó a amar, no me interesa si la otra persona ha tenido un proceso a lo mejor terapéutico o si no lo ha tenido, no me interesa porque a final de cuentas lo que a mí me interesa es solo mi felicidad. Entonces esa es la autoimportancia. Todo entonces lo que entra y lo que nutre mi autoimportancia, entonces es para mí, y lo que no, entonces merece muchas veces ser exiliado, rechazado o castigado, ¿no? Entonces aquí es donde entra el perdón, en donde yo creo que las demás personas están para servirme. Entonces fíjense cómo hay que tener mucho cuidado con este tema del perdón, porque entonces el perdón, lo que yo llamo perdón, puede ser algo que esté alimentando mi ego y el tener ego no me va a ayudar mucho. El ego solamente alimenta las perturbaciones mentales. Hablando de la esencia y del ego, el ego no tiene nada que ver conmigo. El ego es perfectamente modificable. Porque yo hoy puedo aceptar que estoy enojada, pero no porque hoy estoy enojada significa que yo soy enojo. Es como si yo estuviera enferma de gripa y llegara a la farmacia y le dijera, ¿sabes qué? Soy una gripa andando. Pues no, ¿verdad? De momento tengo gripa y de momento tengo enojo y de momento tengo tristeza y eso no soy yo. Solamente que he decidido en mi ignorancia actuar de esa manera para entonces enfrentar la situación, porque es la única de momento con la que sé enfrentar las situaciones. Entonces, en la tercera etapa, que es el tercer veneno de la mente, está el enojo, la cólera, el resentimiento, el despecho, la envidia y muchas formas de vengarme de la otra persona. Cuando la otra persona accede a pedirme perdón, entonces ya alimentó mi ego, ¿no? Y entonces hay que tener mucha consideración de que esto me puede traer a mí muchas consecuencias, porque entonces voy a ir por la vida creyendo que yo tengo la capacidad de perdonar a las demás personas. Y fíjense que qué padre sería que cuando yo perdono, en verdad la otra persona se absuelta, ¿no? Pero las cosas no son así. El hecho de que la otra persona haya cometido alguna situación conmigo o que me haya agredido o me haya generado algo, a lo mejor por su ignorancia, bueno, pues acaba de generar una serie de cuestiones en el universo que tendrán que regresar a esa misma persona. No importa que yo la perdone o no, ¿ok? Entonces, esas cosas no es así como tan fácil de decir, pues te perdono. Entonces, más bien, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro aferramiento mental. Y el aferramiento que nosotros tenemos va basado en las experiencias de vida, pero fíjense que también contaminan las experiencias futuras. ¿Cuántas personas por la vida creen ustedes que van a ser felices si creen que tienen que perdonar a alguien, si creen que son víctimas y si tienen estas aflicciones o perturbaciones mentales? Va a ser muy difícil que duermas, va a ser muy difícil que comas, va a ser muy difícil que salgas de viaje, es más, va a ser muy difícil que vuelvas a ver a esas personas. Pero fíjense que no solamente hasta ahí es este tema del perdón, sino también el autoperdón, ¿verdad? Porque a veces creemos que de verdad nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. El primer nivel de ignorancia, que es uno de los primeros venenos de la mente, es no entender que todas las experiencias, todas las personas, todo lo que estamos viviendo, estuvo ahí esperando por nosotros no sé cuántas existencias, para ser vividas por nosotros, para ser recorridas, para ser sufridas, para ser lloradas, porque eso indudablemente me iba a dejar una experiencia de vida diferente. Por eso les dije, nadie es la misma persona después de un daño, ya sea que lo hagas o que lo vivas. Nadie es la misma persona. Todos recibimos un aprendizaje a partir de ese sufrimiento. Y a partir de ese sufrimiento que tenemos, entonces determinamos o no hacer algo diferente.
Y entonces es ahí donde nosotros recibimos el aprendizaje. A veces, lamentablemente, como les digo, chicos, chicas, uno aprende por las buenas, aprende por las malas o aprendes por las feas. Entonces, culparnos a nosotros por el daño que hicimos, pues no ayuda mucho. Más bien tenemos que ver qué fue lo que nos dejó, la experiencia que nos dejó, y pues saben, en ciertos momentos entender que lo que hicimos pues tendrá que regresar a nosotros porque nosotros lo generamos. Por eso es muy importante que nosotros generemos algo que se llama la mente bodichita, ¿ok? La mente bodichita es una mente que está trabajando constantemente, esto es budismo. La mente bodichita es una mente que está constantemente trabajando en su ser y que entiende que no está casado con este personaje, que entiende que no está casado con esta existencia y que hoy está viviendo esta experiencia, pero no será la única, y que tiene el deseo bendito de desarrollarse como ser humano, como conciencia pura, como energía pura. Y entonces una mente bodichita también tiene la conciencia de que todas estas experiencias son necesarias. Con eso matamos el primer veneno, el veneno mental, que es la ignorancia. Empezar a investigar más acerca de nuestra existencia, a dónde vamos, quiénes somos, qué hacemos. El segundo veneno, en este caso, que es el apego. Bueno, pues fíjense muy bien entender en esta parte lo que es, una, el aferramiento propio, que yo voy a querer que absolutamente todo sea como yo quiero, porque cuando las cosas suceden como yo quiero, entonces estoy reforzando mi existencia. Y al momento de que estoy reforzando mi existencia, me evito cambiar. Y es muy cómodo que la otra persona admita su culpa, porque entonces quien tiene que cambiar y quien tiene chamba y quien tiene la responsabilidad es el otro. Pero cuando la chamba es mía, eso es muy, muy desagradable, causa un terrible malestar, ¿no? Y entonces no me va a agradar. Y el tercer veneno, en el apego, pues hay que empezar a trabajar la impermanencia, hay que trabajar lo que es la aceptación y hay que empezar a trabajar también con mindfulness, ¿no? Aprender a soltar, entender que las cosas del pasado ya no existen, ya no están, las personas ya no existen y ya no están. ¿Con qué cuentas el día de hoy y qué vas a hacer con eso? ¿Ok? El tercer veneno, que es la agresión. Fíjense que una vez que tú empieces a trabajar con los dos venenos principales, ni siquiera vas a llegar al tercero. Entonces, es muy sugerible que empecemos a trabajar con nuestra propia autocompasión, porque la compasión no está completa si yo solamente tengo compasión por los de afuera, pero no tengo compasión por mí. Yo me doy cuenta que no tengo compasión por mí porque me atraigo situaciones desagradables, ¿no? Me puedo atraer enfermedades, dolores, me puedo atraer situaciones difíciles con parejas, me puedo atraer situaciones difíciles conmigo misma, me puedo atraer también pobreza, hambre, desilusiones, y puedo atraerme incluso personas que me creen mayor daño, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí no sé si alguien tiene dudas del auditorio. A ver, vamos a ver si alguien acá quiere participar. Este es el momento de escribir, si son tan amables. Híjole, estoy anotando algunas cosas porque en este mundo de tercera dimensión, esta historia que nos platicas de Buda, de cómo a Buda no le causa, no le mueve, no le provoca absolutamente ninguna reacción negativa. Ujú, Ay, ¿qué hacemos con los humanos que vivimos aquí? Porque fíjate, cómo incluso los papás te llegan a decir, si en la escuela un niño te pega, regrésale el golpe, porque si no te ven débil, porque si no te ven como una persona a la cual todos pueden abusar, porque esta es la vida real. ¿Cómo, ujú. cómo hacemos eso? Fíjate que algo de lo que no se habla en casa es de la espiritualidad, como la estoy mencionando, de transpersonal o de Buda, ¿no? Ujú. Pero ¿saben una cosa? Todas las personas regularmente que buscan estas enseñanzas es porque ya vieron que la agresión y todo lo que dijeron en casa no muchas veces funcionó, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a reconsiderar si como estamos educando a nuestros hijos, es como la forma más adecuada, ¿no? Para empezar a hacer entender tres virtudes. Y esto va para todas las personas que están aquí. Y también para mí y para todos. Fíjense que las tres virtudes, vamos a hablar de ellas, vamos a hablar de lo que es la lástima, de lo que es la empatía y de lo que es la compasión, porque pareciera que hay una brecha muy delgada entre cada una de ellas. Lástima es cuando yo siempre les cuento esta historia,
a los chicos de mis clases, ¿no? Y a los chicos que van a retiro. La lástima es cuando yo voy a Acapulco, ¿no? A mi retiro, ahí en la autopista del Sol, ahí en La Pera, y de repente, pues veo un auto varado, ¿no? Fíjense, primer punto, lástima. Ajá. Veo el auto varado y digo, ay, lástima, pobres cuates, ¿no? Qué mala onda. Ni modo, yo me sigo porque pues yo voy a Acapulco, ¿no? Yo voy a pasarla súper guapo, ¿no? Lástima. Solamente sentirte mal por la otra persona y decir, bueno, pues qué lástima. Segundo punto, la empatía. Ajá. Ponerte en los zapatos del otro. Paso por la misma vereda, paso por la misma curva, veo el auto varado y digo, híjole, pobres cuates, y con este calor, ¿no? Ya hasta calor me dio, ¿no? Y le tomo ya mi agüita. Ya te lograste poner en los zapatos de la otra persona. Ujú. Pero hasta ahí no has hecho nada. Hasta ahí todo se basa en ti. Hasta ahí yo no estoy pensando en la otra persona, no de manera agradable, no compadeciéndome de ella. Y el tercer punto es la compasión, y la compasión viene del verbo compadecer. Y cuando yo digo compadecer, estoy hablando de que deseo desde lo más profundo de mi corazón que el otro sufra menos, ¿no? Y entonces en el tercer punto, yo paso por la autopista del Sol, yo veo ese auto varado y entonces digo, lástima, pobres cuates, ahí está la lástima. Uy, con este calorón, ¿no? Ya está medio sed, ya está la empatía. Y tres, no, yo sí me voy a bajar a ver si necesitan que le hable a la grúa o necesitan agua o algo, ¿no? El tercer punto para empezar a trabajar no solamente con nuestros hijos, sino con todo el mundo, es entender que las personas sufren, de verdad, las personas sufren. Yo les decía en pláticas pasadas, Jerry, Sandra, yo les digo a ustedes y a los chicos del auditorio, ¿cuántas veces amanecemos enojados, tristes, desilusionados, peleamos con la pareja, con los hijos, salimos a la calle y la gente allá afuera te dice, ¿cómo estás? ¿Tú qué le contestas? ¿Qué le contestas tú, Jerry? Pues es que, bueno, depende. Generalmente decimos bien, ¿no? Exacto, Aunque esté exacto, mal, o sea, ya ni siquiera me pongo a pensar en cómo estoy en realidad, es un reflejo más bien. Bien. exacto. Muy bien. Sandra, ¿tú qué les contestas? Ah, yo soy un poco más cotorra, porque yo digo: "Ay, este día ha sido de locos, porque esto, lo otro, aquello, ahorita tengo que", soy un poco más cotorra y a lo mejor hago todo. Y fíjate que aquí tocas el punto importante, fíjate, me preguntaste qué contestas y ya todo lo que llevo hablando, pero, es que sí hablo mucho más. Entonces, hay quienes te dicen que aunque estés mal, tienes que decir bien para que tu mente crea que estás bien y te sientas bien. Yo estoy confundida, porque a veces yo soy muy honesta y digo, me duele esto, me duele aquello, me siento malo y fue un mal día, bla, 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 pero he escuchado que te dicen, no, a nadie le digas cómo te sientes, di, estoy bien. Híjole, fíjense, ahí hay algo muy grave, porque si yo estoy mal y yo estoy diciendo que estoy bien, entonces pronto me voy a acostumbrar a estar mal creyendo que eso es estar bien, Fíjate. ¿no? Entonces, hay alumnas que me dicen, ay Nancy, pero pues ¿cómo les voy a andar diciendo ahí cómo estoy? Si luego hay gente hasta la que le da gusto, ¿no? Que yo no esté bien. Ah, pues claro, no les cuentes tu vida si no lo quieres hacer, pero basta con que digas aprendiendo, entendiendo, viviendo, saliendo a trabajar, echándole ganas, pero no digas que estás bien porque estás mintiendo y te estás Ándale. mintiendo a ti. Te- Ujú, Ok, ujú. entonces podremos decir, podemos estar atentos, es decir, nos damos cuenta de la situación en la que estamos, que no es favorable, Ujú. pero darle un enfoque diferente, ¿no? Es decir, no decir exactamente o literalmente qué es lo que sucede, sino usar este pues enfoque más pues optimista, no sé, más amable con nosotros mismos Sin para evadir poder decir lo mismo con otras palabras. y sin evadir la realidad. Sí, Ajá, sí, es porque más, la realidad. Ujú. perdón, es más fácil decir, pues ahí voy tratando de salir adelante con algunos problemitas, pero tienes razón, de pronto es ahí donde viene la confusión. Te dicen, di bien para que tu cerebro lo entienda y entonces estés bien. Y por otro lado te dicen, no, porque entonces tu cuerpo va a pensar que la manera en la que te sientes es bien. Y entonces, yo
luego suelo decir gracias, ojos, porque ven perfecto, pero no ven perfecto. Entonces, mi cerebro va a entender que la forma en la que yo veo es perfecta y no es así. ¿No debo agradecer en positivo? Pues fíjense que más bien tendrías que agradecer porque todavía ves, ¿no? Pero, por ejemplo, entonces sí podría decir gracias, espalda, que a pesar que me dueles, ahí estás. O debo decir, Más, ¿cómo? más bien podrías decir, gracias espaldita, porque me estás enseñando. Hay que investigar. Por eso les dije, el primer nivel, el veneno mental primero, el primero es la ignorancia. Sí. Tengo que saber por qué me duele la espalda. Y la espalda regularmente me duele porque cargo cosas que son muy pesadas para mí y no me refiero a cosas físicas, materiales. Más bien, estoy cargando personas, estoy cargando situaciones, estoy cargando algunas cosas que no me hacen bien a mí. Entonces, tengo que ver cuáles de esas cargas no me pertenecen y las que sí me pertenecen, de qué manera las estoy llevando a cabo. Porque si me están pesando es porque realmente no es la forma adecuada de cargarlas. A lo mejor le estoy poniendo más peso negativo de lo que corresponde a la misma acción, ¿no? Ya, ok. ¿Ok? Mira, Por eso les dije, el primero es la ignorancia. sí. Ajá. Nada más, fíjense, nada más para terminar este punto, fíjense, yo les acabo de mencionar, ¿qué dices cuando estás mal? Dices que estás bien. Ahora, todas esas personitas que allá afuera están agrediendo, todas esas personitas que allá afuera están haciéndole la vida de cuadritos a otras personas, ¿creen que estén bien? No. Y aunque de momento sonríen, porque se salieron con la suya, algo las llevó a querer crear ese daño. Llámese envidia, rencor, tristeza, resentimiento, lo que sea que les ocasione. Pero si una persona vive con alguno de esos estados, no está bien. Por lo tanto, si esa persona no está bien, no es feliz. Y si esa persona no está bien y es feliz, esa persona le está pasando mal. Y si esa persona no está bien y es feliz y le está pasando mal, seguramente esa persona necesita que alguien sea compasiva con ella. Entonces, si una persona está queriendo hacerme daño, yo digo con permiso y me retiro. Si no tengo la capacidad de hacer que su mundo sea mejor, porque a lo mejor podría decirle, ya no te enojes, ¿no? Y sabes que pues a lo mejor yo no me voy a poner allá a sus pies si es una persona agresiva, pero a lo mejor con el solo hecho de que yo no siga la pelea, con que yo no también la agreda, estoy haciendo ya bastante por ella, estoy siendo compasiva. Ahora, pareciera que yo estoy haciendo todo por esa persona, pero no solamente ella está ganando, yo estoy ganando cada vez más porque yo ya no me enrolé con esa situación que esa persona trae, que solo le pertenece a ella. Cuando yo ya me enojo, entonces la situación ya también me pertenece a mí y es algo que yo tengo que resolver. Mientras yo no comprenda que esa persona no está bien emocionalmente y que por eso daña y que por eso hace, y yo les hablaba que en las primeras existencias de nuestros hermanitos, y que nosotros hemos pasado por ahí, en las primeras existencias, las encarnaciones de esas personas son muy difíciles. Yo les dije, se los dije bien, es muy chistoso, pero ¿han visto ustedes que un perrito, cuando ve a una perrita en brama, llegue y le ofrezca flores? No. ¿O le invite a un café? No. ¿O le invite a salir? No, son muy directos, ellos solo llegan y entonces Bueno, a lo suyo. he visto amigos que son muy perros y que hacen eso. Exacto, Jerry. Entonces, en las primeras existencias, el ser humano no tiene esas cualidades ni esas virtudes de respetar, de entender, de ser compasivos. Se van desarrollando en base a que vamos viviendo diferentes existencias. Entonces, comprender que muchos de los hermanitos que están allá afuera, y no porque sean menos que nosotros, sino que hay cosas que a lo mejor todavía no han logrado sobrepasar ni entender, y todavía está el primer veneno, que es la ignorancia. ¿Ok? Entonces, desde ahí, ¿yo qué tendría que perdonarle? Es como decirle, te perdono por ser tú. ¿Cómo? Pues ni que fuera Dios, pues no. ¿Ok? Ahora sí. Cuando hay un daño directo, ahorita sí, escriban por favor lo que quieran comentar, ahorita les vamos a leer. Cuando hay un daño directo, decías hace un rato, ponías el ejemplo de la violación. O sea, yo lo que estoy tratando de entender con todo lo que estás diciendo es que la palabra perdón no debería de existir en nuestro vocabulario, No. porque eso nos victimiza, Y nos llena de ego. ¿ok? Nos hace creer que porque pecamos diferente, tenemos la capacidad de juzgar a otros, sabiendo o entendiendo que todos estamos aquí cometiendo
lo que llamarían errores, Ujú. regándola, aprendiendo de ellos, aprendiendo de esos errores, y sin esos errores no aprende uno, y sin esos errores no salimos adelante y no somos y no expandimos. Me Ujú. gusta el ejemplo que pones de la mujer violada y me gustaría retomarlo porque es un ejemplo que está en O un hombre. o un hombre, una mujer o un hombre que han sufrido violación. Son ejemplos que están al límite y me gustan por eso. ¿Qué tiene que pensar una persona que ha sido violentada sexualmente para no sentir que necesita perdonar a su agresor? ¿Cuál sería su pensamiento? Fíjense que eso es un poquito más complicado porque depende del nivel de conciencia de la persona. Ajá. Tendríamos que, lo más sano sería que esa persona empezara como a investigar más y a sanar el primer veneno, y que empezara a investigar acerca de las reencarnaciones, que empezara a investigar acerca del karma, ¿no? Que empezara a investigar sobre los diferentes estudios que se han realizado. En los budistas, por ejemplo, hacen muchos estudios del cuerpo. Cuando el cuerpo cuando el cuerpo ya no tiene vida, se estudia 72 horas. Entonces ellos logran definir dónde van a ser esa persona y cómo va a ser su próxima existencia en base a las situaciones que en esta vida no haya logrado sanar. Ujú. Y hay muchos estudios también de regresiones donde los niños testifican qué vida tuvieron antes de esta. Y fíjense que han descubierto muchas cosas interesantes. Por ejemplo, ¿saben que todos los que estamos aquí en el auditorio, Jerry, Sandra, todos que somos tan bellos y tan hermosos, se dice en el budismo que cuando una persona tuvo mucha paciencia en una vida anterior, en la siguiente se le dota de belleza? Qué bonito, No, ¿no? no escuché eso. Que te enteras de que, sí, es que se saturó un poquito acá. ¿Te enteras de que qué? Cuando en el budismo, Ujú. estudios que han realizado dicen que cuando una persona tiene mucha paciencia, en su siguiente existencia se le dota de belleza. Por eso dije, todos los que estamos aquí en el ok. auditorio somos o fuimos muy pacientes. Ahora comprendemos. Ok. Ahora comprendemos esta belleza, Jerry. Bueno, Claro, mira, pero también hay otras cosas. Miren, los niños que nacen con cáncer, los niños que nacen con SIDA, los niños que nacen con alguna situación difícil, durante estos estudios se ha descubierto que esos niños en otras vidas tuvieron, y esto es bien duro porque imagínense que tú le digas esto a una mamá que tiene a su hijo con Alzheimer, o que le digas esto a una mamá que su hijo nació con SIDA, y que le digas es que en la vida pasada de tu hijo se suicidó, ¿no? Y no valoró la vida. Pero yo les pregunto, sinceramente, si en una vida tú no valoras tu existencia, ¿tú crees que en una siguiente existencia donde no la tengas fácil la valorarás? no, porque no hubo conciencia, ¿no? Bueno, pero ahora tienes otro tipo de conciencia. ¿Quieres vivir? Pues es ahí, entonces hay que trabajar para ello. Exacto. O- Pero no querrías vivir si no tuvieras cáncer. No querrías vivir si no tuvieras SIDA. No quisieras tener una vida normal si de verdad no tuvieras una de estas situaciones. Estas leyes del karma son un poco difíciles de entender. Ahora, la persona que es violentada, se dice por estudios que se han realizado y por regresiones y demás investigaciones que se han hecho, que estas personas que tienen, y esto es fuerte también, que han recibido algún tipo de violaciones porque ellas de alguna manera crearon una violación en el pasado. Wow. Entonces, nosotros vemos niños, nosotros vemos solamente cuerpecitos, pero no vemos almas, ¿verdad? Y esa es la cuestión, donde causa tanta confusión todo esto. Sí, esa es parte de la ignorancia de la que hablas. Mira, hay mensajes. Rodrigo Hernández, hola, Susana Casas, hola, Nancy, Bell Itzi, buenas noches, Nancy, presente. Elizabeth García, buenas noches. Carolina Reyes, hola, mi querida Nancy, bendecida noche. Mar Mares, hola, buenas noches. Nena Nava, recibe muchas bendiciones, Nancy. Carolina Reyes dice, cuando te enteras que tu esposo miente mucho, ¿tengo que perdonar sus mentiras y quedarme a su lado como si no pasara nada? Porque yo ya le perdí la confianza. ¿Qué es lo que tengo que trabajar en mí? Bueno, lo primero es que cuando nosotros estamos con una persona que miente mucho, el tema es que esa persona, aunque te promete y te jure que ya no va a volver a mentir, de momento no tiene la capacidad de no hacerlo.
¿ok? Entonces, lo primero es la aceptación. Yo tendría que decidir en base a aceptar a esa persona tal cual es, si quiero quedarme o irme, ¿ok? Porque esa persona no va a cambiar, a menos que entre en un proceso terapéutico, a menos que él de verdad tenga la conciencia de que no conviene mentir y haga algo, pero dicen por ahí que es de locos hacer exactamente lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿no? O sea, si esa persona no entra en un proceso de sanación interior, esa persona no va a dejar de mentir. Ahora, ¿por qué la gente miente? La gente miente porque nosotros, todas las personas, esa frase de que les dije, ¿cómo estás? Bien, eso es una máscara. Todos tenemos muchas máscaras. Tú no te comportas igual con tu mamá que con tus hijos. Tú no te comportas igual con tus hermanos que con tu pareja. Tú no te comportas igual con tus amigos que con las personas con las que trabajas, ¿no? Entonces, para cada uno de ellos formamos diferentes personajes. Las personas más libres son las personas que empiezan a dejar esas máscaras y empiezan a ser ellos mismos. Y entonces puede ser igual en la oficina, con tus hijos, con tu mamá, con todo el mundo. Y eso te da mucha libertad, pero para eso se necesita trabajo interior, mucho trabajo interior para ser tú en donde quiera que te pares. Porque no necesitas que te acepten, no necesitas que te valoren, no necesitas que te atiendan, no necesitas controlar, no necesitas de las otras personas para ser tú. Por eso se necesita de un desarrollo personal. Ahora, una persona miente porque ya se le cayó la máscara. La máscara que tanto te vendió, esa máscara que dice, no, yo no soy celoso, no, yo no miento, no, yo no engaño. Esa máscara de alguna manera no la pudo sostener durante todo el tiempo. Entonces, esa persona teme a decepcionarte. Por eso, y hay temor, hay mucho miedo a que sea abandonado, rechazado, a que no llene tus expectativas. Por eso la gente miente. La gente no tendría que mentir si no necesita de ti. Entonces, si esa persona realmente testifica que te ama, pues ojalá y entre a un proceso terapéutico de sanación interior, ¿ok? Para que empiece a ser libre él y libre tú, ¿ok? Pero de momento, si no lo hace, tú tienes que saber que esa persona seguirá mintiendo y tú tendrás que decidir si puedes tolerar vivir con una persona así o si definitivamente no puedes de momento tener la capacidad de trabajar con una persona así o de vivir con una persona así, porque recuerden, chicas, no estamos aquí para rescatar gente. Podemos ayudar, colaborar, pero solo si la otra persona tiene la capacidad. En esas historias de que besando sapos, aquí todos somos sapos, aquí todas somos ranas, hasta que decidimos convertirnos en príncipes o princesas. Y eso necesita trabajo interior. Cierto. Pero, ¿sabes? Hay algo que Jerry me ha dicho y que me gusta y es, no hay karma por partir caminos, porque actualmente, bueno, ya no estamos en la época en la que la abuelita te decía, es tu cruz, mija, y cárgala. No, ahora es, no vas a cambiar, yo no quiero esa vida con alguien de esta forma y la decisión es de nosotros. Dicen que todo tiene que ver con nuestras decisiones. Bueno, Jerry, ¿quién más? Cristina Moreno dice, hola, buenas noches. ¿Qué pasa cuando tratas de llevar la fiesta en paz y los vecinos buscan cómo sacarte de tus casillas? Ay, Dios mío. Bueno, eso quiere decir que esos maestros, porque son divinos maestros, todavía tienen mucho que enseñarte. Quiere decir que todavía no has generado paz interior, ¿ok? Todavía no hemos generado paciencia ni tolerancia, ni hemos cambiado nuestra forma de ver a esos vecinos. Es decir, el aprendizaje no se ha dado. Por lo tanto, el maestro no se va. Entonces hay que seguir trabajando con ellos. ¿Y cómo genero paciencia? Pues como yo les decía, entender que las personas no nos hacen cosas, hacen cosas, ¿ok? Entonces no te lo tomes personal. Yo les dije que todos los seres gozamos de estos 3 venenos y el primero es la ignorancia. Entonces yo no puedo hacer que una persona evolucione de alguna manera. Ella tendrá que vivir y vivir su vida y caídas y levantones y demás, ¿no? O sea, yo no puedo hacer que esa persona cambie. Lo que sí puedo hacer es trabajar en mí para ver cómo tomo las acciones de esa persona y entonces trabajando en mí puedo generar más paciencia, más tolerancia, más empatía, más compasión y más amor por las demás personas. Pero muchas veces también, chicos, se los paso así como tip.
Muchas veces el cómo nos tratan las personas afuera tiene que ver con cómo nos tratamos nosotros internamente, ¿eh? Entonces, chécate muy bien, hermosa. Si no, tú cuando estás haciendo algo y no te agrada, te castigas o te juzgas o te criticas o te pones el pie tú misma. Ajá, para que empecemos un trabajo de amor interno y lo que somos adentro indudablemente tendrá que generar un eco en el exterior. Ujú. Ay, y a mí me gustaría en este tema poner un ejemplo nada más para saber cómo tendríamos que reaccionar. El vecino le barre y todas las mañanas le deja la basura enfrente de su puerta. Entonces, Ujú. quizás pensemos en que Cristina ya fue y le dijo, vecino, le pido de favor que no me deje la basura enfrente de mi puerta. Y al vecino le vale tre. Entonces le sigue echando la basura y la sigue dejando enfrente de su puerta. Ella tendría entonces que recoger la basura y tirarle la basura al vecino, o cómo tendríamos que proceder ante una situación donde el vecino le vale y no escucha. Ok, primero hay que aprender a separar, ¿no? ¿Han oído lo que es del César al César? Sí, Bueno, lo que es del César al César. La acción que yo tome afuera puede ser indudable. Puedo hablar a lo mejor con el consejo de vecinos, puedo hablar a lo mejor con el casero, puedo a lo mejor ver si puedo actuar legalmente contra esa persona, puedo hablar con esa persona, puedo recoger su basura. O sea, la acción que está afuera, esa no es tan importante como la acción que va adentro. Ujú. Porque la acción que va adentro va a hacer que yo me enoje, me entristezca, acepte, viva feliz o viva enojada. Ujú. Entonces, lo que es del César al César, lo que tenga que solucionar yo afuera, lo soluciono. Pero aquí adentro, yo me tengo que ocupar de mis estados mentales para que aquí adentro no se mueva nada. Es decir, yo puedo ir a levantar una denuncia feliz, tranquila, en paz, o puedo ir a levantar una denuncia fúrica y enojada. ¿Ok? Es la misma acción afuera, pero adentro yo puedo decidir estar en paz. ¿Ok? Y eso no lo voy a lograr a menos que empiece a trabajar con técnicas y con prácticas. Y ya les dije, la meditación es una de las mayores. Ajá. Las meditaciones de compasión y empatía, busquen una que se llama meditación meta. De verdad es maravillosa. En verdad, y eso me va a empezar a generar a mí internamente una paz, una paz, una paz independientemente de la acción que genere afuera. Y saben, cuando yo empiece a generar y a trabajar con esa persona mi paciencia, justo con esa persona voy a empezar a perdonar, a soltar, a liberar, ¿no? No porque él merezca que yo lo perdone, sino porque yo merezco vivir sin ese enojo, sin esa tristeza, sin ese estado mental que me está perturbando mi comida, mi sueño, mi vida. Entonces decido yo actuar adentro y decido actuar afuera. Ujú. Y cuando me hago responsable de mi adentro, se los juro que ese vecino, cuando menos se den cuenta, o desaparecerá, o limpiará su basura, o se cambia de casa, o se muere, no sé. Ajá, pero Ujú. desaparece de mi plano porque ya me sirvió como instrumento para trabajar yo mi paciencia. perfecto. Divinos tesoros. Sí, cuando aparece Jesús, muchos esperaban que fuera él quien sacara a los romanos, ¿no? Que los regresaran a casa, pero pues se dieron cuenta después que la revolución era adentro, no era afuera, ¿no? El cambio tenía que venir de adentro, porque igual y si arreglamos las cosas afuera, cualquier cosa que hagamos, vamos con las autoridades, con la junta de vecinos, si no lo arreglamos adentro, va a surgir otra vez, ¿no? Sí, sigue este enchilado. Sí, Va, claro. va a venir No, otro ¿y vecino a saben hacer qué? lo mismo. Como no se dio la experiencia, cámbiale de nombre, Ujú. pero tiene que llegar otro maestro. Sí, el vecino, este maestro, como lo pones, es circunstancial, ¿no? Es contextual. Puede ser cualquiera con otro nombre y otra cara, pero es ese maestro que todavía no termina de dar su lección y nosotros todavía no suena el timbre y ya nos queremos salir del salón. Exacto. Susana Casas, respondiendo a la pregunta de cómo contestas cuando te preguntan cómo estás. Ella dice, solo bien. Sí, Ok. pues así le hacemos mucho. Decía Joaquín Sabina, ¿no? Pues hay que decir que somos felices aunque sea para molestar a los otros, ¿no? Pero tampoco Y hay no que le llegar hagan a ese. caso a Sí, Joaquín no, Sabina. es más una, Él tiene una la culpa. respuesta graciosa, pero Sí. pues no Sí. es tan sana, ¿verdad? Es que miren, fíjense que si nosotros empezamos a decir la verdad, entonces vamos a ser capaces de detectar internamente cómo me encuentro. Ujú. Ujú, Con sí, realidad, ¿eh? En realidad.
Ajá. Y nos encanta que también entre ustedes allá afuera, amigos, y aquí en el chat, se echen la mano unos a otros, porque a este tema del cual nos hablaba Carolina, de la confianza, la pérdida de la confianza, nos dice Mar Mares, ir al retiro del silencio con Nan, sanarás tus heridas de la infancia, y si tú estás bien y en paz contigo misma, seguro decidirás mejor si te quedas o no con él. Súper recomendado sus retiros. Sí, gracias, Marmar. Y fíjense que ese retiro viene en abril para quien quiera sanar sus emociones, resentimientos, rencor, tristezas. Es un retiro muy fuerte, pero muy sanador. Ujú. Y ya hablabas tú de esta anécdota de Buda también sobre los tesoritos. Verónica Roche dice, divinos tesoritos, también me imagino que refiriéndose a los vecinos. Claro, Sí. sí, sí. Para los que no estuvieron en esa plática, les digo, busquen Ananda. Ananda y Buda tienen muchas historias, Y donde Ananda, les digo, era un monje muy rezongón, muy enojón, y decía Buda, le decían los monjes, sácalo, córrelo, ¿cómo tienes a alguien así tan agresivo? Y Buda, no se metan con Ananda, porque Ananda es migrante, solo de paciencia. Pero es que miren, chicos, yo los invito y esto ojalá les haga entender y les dé un poquito más de conciencia y tranquilidad, ¿no? claro, ¿Qué haríamos nosotros sin esas personas que nos hacen enojar? Si pues todos fueran buenos, ¿cómo expandimos nuestra tolerancia? ¿Cómo expandimos nuestra conciencia, nuestra paciencia, nuestro amor propio? ¿Cómo? De verdad, si todos fueran buenos, yo no tendría con quién practicar paciencia, ¿o sí? Pero no querrías practicar porque ya la tienes. Yo sugiero que todos seamos buenos. Es que el tema es que no sabes si No, la no es así. tienes. Sí, no es sí, así. no, bueno. Claro, O sea, hay gente que dice, yo soy muy paciente, ándale, llegan y le dejan 20 niños de entre ándale. 5 y 7 años de edad, a ver si es cierto que tiene Sí. paciencia. Hay un comercial de llantas. Le preguntan a los usuarios, a los conductores, ¿qué llantas traes, no? Y le no, pues yo traigo Goodyear, yo traigo Uniroyal. Y una persona dice, no, es que no sé. Lo hacen porque si no sabes qué tipo de llantas qué tipo de llantas traes, es que no piensas en ellas. Y no piensas en ellas porque no te dan problemas, ¿no? Entonces, es más fácil darte cuenta que eres impaciente porque hay quien te saca de tus casillas, pero si eso nunca sucede, si eres paciente, difícilmente vas a tocar el tema de la paciencia, ¿no? Exacto. Y saben, muchas veces somos tan poderosos, tan majestuosos, no, hombre, somos una cosa divina. Cuando a veces nosotros decimos, y sobre todo ya con el ego espiritual, ¿eh? Ya con el ego espiritual bien puesto, cuando nosotros decimos, no, yo sí soy paciente, ¿no? No, yo ya tolero eso, ya he trabajado mi compasión, ándale, y te llega un maestrote, ¿no? Dices, ay, creo Me- que no lo había trabajado bien. Mentira. Sí, es como esas películas del viejo oeste, alguien presume de ser el más rápido y siempre va a llegar alguien más rápido. Sí, Ándale. Y además. bueno, Verónica Roche dice, no, perdón, Melos Remigio, dice, muy cierto, ese retiro del silencio cambió mi vida. Gracias, hermosa. Y Qué bueno. agrega también Verónica Rocha otro comentario. Super programa el de hoy, muy intenso y con muchas pedradas. Sí. Sí, dice, gracias por compartir esta Qué bueno. sabiduría con nosotros para expandir la conciencia y ayudarnos con nuestro desarrollo personal. Sí. ¿Qué más? Sí, mi querida Nancy, de verdad que es un tema. Hoy a mí sí me quitaste muchos velos de encima porque, de hecho, los compartí aquí, ¿no? Te hacen, de pronto alguien te dice una cosa, alguien te dice otra cosa y dices, lo estoy haciendo mal cuando digo que no me siento bien, ahora resulta que estoy acostumbrando al cuerpo a que sentirme bien es sentirme mal, ¡wow! Entonces, si ustedes llegaron hoy un poquito después, regresen al programa, por favor, véanlo de nuevo. Hay mucho que aprender para no ser ignorantes y quitarnos precisamente este primer vicio del
del que hablas, de los que tenemos que quitar. Y también síganos en YouTube a través de @radiola_radio 1028. Ahí están todos los programas en Radiola. Tenemos más programas de Despertar de Conciencia, ojalá los vean. Y está pasando en su pantalla todos los datos de mi querida Nancy para un retiro, para una terapia, para lo que ustedes sientan que requieren. Seguramente ahí Nancy nos hará favor de atenderles. Y pues te dejo para las conclusiones, mi querida Nan. Ok. Bueno, obviamente todo lo que hemos hablado tiene que ver con el primer veneno, ¿verdad? Entonces, en la próxima semana, porque este tema del perdón es muy largo, vamos a ver algunas técnicas no solamente de perdón, sino de catarsis, ¿no? Para liberar, porque pues una cosa es ser consciente de que ya me enojé, de que ya me entristecí, porque esa persona me hizo y estoy en la víctima, y otra cosa es liberar esa emoción, porque seguramente si no la libero me puedo enfermar. Hay gente que llega a la tumba y de verdad les dice uno, perdónalo, 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 perdónala, y te dicen, yo que estoy en asistencia al buen morir, luego me llaman para asistir a personas y de verdad hay personas que no perdonan y ya están por entregar todo y no perdonan. Entonces realmente este es un tema muy doloroso, pero también hay muchas prácticas que podemos hacer y que yo sé que no enseñan en la escuela, entonces las vamos a ver aquí en la siguiente sesión. Y bueno, nada más, quiero agradecerles a todos mis alumnos, benditos sean, maravillosos sean. Es un honor tenerlos aquí. Es un honor también, Jerry y Sandra. Y pues el lema de Tonantzin Sol, como siempre, yo les he dicho que un ser humano feliz es un regalo para la vida. Y vaya qué regalote, ¿no? Qué regalo encontrarte gente bonita, gente contenta, gente feliz en el camino. Y no esa gente que está siempre juzgando, criticando y viendo qué daño te hace, ¿verdad? O qué daño hace a los demás. Qué bonito es ser feliz y qué bonito encontrarse gente feliz en el camino. Y pues bueno, por parte de Tonantzin Sol, es un gusto colaborar con ellos de todo corazón. Pues muchas gracias. Gracias a ti, porque también es una maravilla encontrarte en el camino. Dicen que te rodeas de las personas que vienen a enseñarte un poco de lo que tú tienes o de lo que tú eres, o al trabajo del que hablabas hace un ratito, y es un regalo el escuchar estos temas contigo. Gracias a Susana Casas, saludos Nancy, Fika Mosha, gracias por todas tus enseñanzas, Nancy. Susana dice, retiro bendito, ámate mujer, el año pasado, y que es el que acaba de pasar en Acapulco, ¿no? Sí, y maravilloso. La verdad es que cada día yo cambio los retiros y cada día les meto más cosas, les cambio cosas. Entonces también las chicas que a lo mejor ya asistieron a uno, pues ya ahora está renovado. Es tiempo de asistir al que sigue y cada año aprender cosas nuevas. Fabi Zúñiga, gracias Nancy. Y gracias Nancy, te decimos todos por el tema de hoy. Pues hay que pensarle mucho ahí en lo que escuchamos. Nos dejas tarea sin duda. El próximo martes a las 8:30 nos vemos aquí en Radiola Radio con este programa tan hermoso, Despierta Tonantzin Sol. Carolina Reyes, gracias por compartir, bendita tu existencia. Jerry, gracias. Gracias Nancy, gracias Andy. Gracias Nancy, siempre es un placer. Gracias, pasa bonita noche, disfruta y ustedes síganos en la semana con más programas a través de Radiola Radio. Hasta pronto. Radiola presentó Despierta Tonantzin Sol con Nancy Méndez. Un programa sobre desarrollo personal y espiritual.